Buenos días, magíster y compañeros. A continuación les vamos a hacer la presentación de nuestro tema que se llama Aristóteles y el signo. Somos el grupo 2 y estos son nuestros integrantes. Va a comenzar hablando mi compañero Brian Caiza. Ya. Tenemos como signo que se ha tenido una gran trascendencia en la importancia de la vida del ser humano, ¿verdad? El porqué de esto viene siendo que todos los seres humanos se transmiten conocimientos mediante los signos, o también se pueden comunicar mediante los signos. También Aristóteles antepone al hombre como un animal político y social, pero es más representante como un ser lingüístico, que con todas estas propiedades lo clasifica como un animal simbólico. Aristóteles nos indica en esta referencia que es posible tener la idea exacta de la realidad a través de los signos. También dice que Aristóteles concuerda con Platón al mencionar que el lenguaje y las palabras están en lugar de las cosas. Sin embargo, para Aristóteles, los vocabularios y las palabras no son signos, sino los símbolos. Se encargan de hacer una representación de las cosas como son. Aristóteles también nos afirma que la palabra escrita son signos de la palabra hablada, pues implícitamente el lenguaje escrito es posterior al oral. Ya, yo les voy a hablar de la triconomía del signo lingüístico. Aristóteles se apoya en la premisa de Platón, quien proporcionó la dicotomía del signo lingüístico para aumentarle un elemento más. Es decir, en primera instancia, solamente el signo estaba conformado por el significado y el significante, pero los estudios de Platón hicieron que se incluyera otro elemento fundamental como lo es el referente. El significado, como podemos ver en la imagen, es la imagen mental. El significante es aquello que podemos percibir con los sentidos. Y el referente es el objeto en sí. Aristotélica estudia formas del discurso en relación a la realidad, los símbolos en relación al pensamiento humano. Estudia también los modelos lingüísticos y la realidad. El nexo es sujeto, cópula y predicado. Bueno, a continuación también vamos a ver sobre un análisis que hizo Aristóteles acerca de la retórica y el signo. Dice que en la retórica se divide en dos partes. La primera, que es la esencia que instaura la relación entre un objeto referido y un objeto referente. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto referido es el signo y el objeto convocado es la cosa o el objeto en sí. Ya para identificar un poco mejor esto, tenemos un ejemplo de un médico. Un médico, a través de los signos, analiza si su paciente está enfermo o no. Ya, caso contrario, del segundo que contiene una relación débil y a causa de esto una baja persuasión, en donde si tenemos el mismo ejemplo, va a venir un paciente a nuestro consultorio, supongamos que nosotros seamos el médico, y él nos dice que está enfermo de algo, pero nosotros no podemos identificar algunos signos de esa enfermedad. Entonces nosotros podemos deducir que es un problema mental o que es una falsa referencia sobre, sobre una falsa enfermedad. ¿Bien? El signo, imagen mental y realidad. Aristóteles entiende el signo como una representación, una forma mental que está por otra real, en medida en que guarda las relaciones de semejanza con ella. Para Aristóteles, las representaciones tienen la misma naturaleza que las formas reales de las cuales son representaciones. Es importante distinguir la diferencia entre la semántica y la relación representativa, pues no son equivalentes. La primera se establece entre palabras y conceptos y la segunda entre conceptos y cosas. Una determinada palabra puede dejar de significar lo que significaba si se produce algún cambio semántico en el tiempo, pero los conceptos no pueden suceder lo mismo, ya que no están decisivamente condicionados por las palabras en las que se expresan. ¿Puedes pasarlo? Aristóteles establece una teoría de significado que vincula los signos, los contenidos mentales y la realidad.
introduciendo la noción de concepto o representación mental como intermediario entre el lenguaje y la realidad. Es decir, los signos serían variables, pero la realidad y su representación serían universales. Bueno, a continuación, después de haber analizado varios aspectos que hemos considerado importante, hemos llegado a dos conclusiones. La primera, en conclusión, Aristóteles consideraba que el hombre por naturaleza era social, porque el individuo no se bastaba a sí mismo. Y además, el hombre es hombre porque tiene logos en el sentido de la razón y el lenguaje. Por otro lado, es mediante el logos que el hombre se distingue de los animales. Es decir, el hombre mediante logos distingue lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente, lo bueno de lo malo. Y es además por esto que mediante logos el ser humano puede hacerse social, político o moral. Y la segunda conclusión a la que hemos llegado es que la reflexión de Aristóteles sobre el signo es muy extensa, pero no logra definir claramente en relación con los otros recursos lingüísticos como lo es la retórica del lenguaje, la convencionalidad, las características gramaticales y la lógica aristotélica. Aristóteles tampoco hace una clasificación clara de los signos, pero sin embargo es un elemento fundamental en el lenguaje, que representa objetos, conceptos y sentimientos que constituyen a las cosas externas por un acto de pensamiento, ya que se distingue a los signos como términos mentales. Estos términos mentales son necesarios para comprender la realidad y adicionalmente todo término mental es una creación del alma, por lo que va a tener algún significado. Eso ha sido todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.